A comenzar una nueva serie que vamos a tener yo creo que unos 4 o 5 domingos, ¿cierto? Hablando acerca de un tema específico que tiene que ver con cambios y transformaciones. ¿Cómo es que Dios trata nuestras vidas? ¿Cómo es que Dios puede tratar y tocar nuestros corazones de tal manera que genere cambios y transformaciones? Muchas veces en nuestra vida nos topamos con áreas en que cada uno de nosotros necesitamos generar cambios, necesitamos enfrentar esa área, pero son como pasajes sin salida, como calles sin salida. Llegamos y no tenemos la posibilidad de generar esos cambios. Entonces, los próximos domingos vamos a estar hablando acerca de cómo es que Dios, ¿cierto?, genera estos cambios, cómo es que Dios nos cambia, pero también en cierta área específica. Cada uno de nosotros, sin excepción, necesitamos cambio. ¿Qué necesita generar cambio en sus vidas? Y los que no, yo estoy perfecto, estoy bien. No, todos necesitamos cambiar. Si no, voy a hablar con tu esposo o tu esposa y te me va a decir la área en que tú tienes que cambiar. O sea, o le pregunto a la suegra siempre tiene el área en que uno tiene. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Pero la realidad es eso, todos necesitamos generar esos cambios, esas áreas, ¿cierto?, que están ahí y que muchas veces son luchas que tenemos, peleas que tenemos y que nos complican y nos generan complejidades en nuestros procesos de cambio. Entonces, en Efesios 2, versículo 1, dice que Jesús dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Que Él nos dio vida y de alguna manera esta figura representa eso. Áreas en nuestra vida que de alguna manera están secas, sin fruto, y áreas que damos mucho fruto y podemos generar, y lo loco es que podemos tener esa dualidad en nuestras vidas. Podemos tener áreas en nuestras vidas donde realmente podemos ser muy fructíferos y otras áreas no. Entonces necesitamos apuntar a generar ciertos cambios en los cuales nosotros necesitamos crecer y madurar. Madurez, amigos, madurez y crecimiento siempre va a demandar cambios y transformaciones, siempre. O sea, es imposible mantenernos igual y madurar. Eso no va de la mano. Cada cambio, cada proceso de madurez, cada proceso de avance va a generar cambios en nuestras vidas. Va a generar cambios ya sea del cómo vivir, del cómo vestir, del cómo hablar, etc. Vamos a ir tratando algunos de estos temas, pero sin duda los procesos y cambios de transformación son cosas que Dios quiere trabajar en nosotros. Entonces, a mí me gustaría leer en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios 3, 18 dice, estoy leyendo la NBI, dice, así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados, ¿cierto? A su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Pero cuando nos miramos, tenemos en la honestidad, en la sinceridad de nuestras propias vidas, el deseo de Dios es transformar áreas que hay en nosotros. Y Pablo se miraba, dice, como en un espejo, dice, somos transformados, somos cambiados. Pero ese es un proceso que para algunos demora. Pastor Felipe, mi pastor, decía, mira, estos procesos de transformación, él decía, algunos van en burro y otros van en avión. Unos van paso como a paso y otros como van así, se generan cambios así, pero muy rápidos. Pero en algunas áreas, hay áreas en la vida que los procesos de cambios son más lentos. El punto está en que, como el apóstol Pablo dice, somos transformados. En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice lo siguiente: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Y todos hablamos, sí, la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Pero esta voluntad está directamente relacionada con los procesos de transformación. Así que díganle al que está a su lado, dígale, Dios quiere transformar tu vida.
Perdón. No es que Dios quiere, no es que te va a cambiar, te va a transformar. Bueno, vamos avanzando un poquito. En Hechos capítulo 9 tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de Saulo a Pablo. Y dice lo siguiente, en Hechos 9, versículo 1 al 6. Dice, mientras Saulo, dice, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Era porque iba a ir de una ciudad a otra ciudad. Y para tener el respaldo de autoridad, él pidió permiso que le entregaran unas cartas porque él estaba persiguiendo a los cristianos y necesitó ir a otra ciudad. Entonces le entregaron esos papeles. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. Este camino era el cristianismo. O sea, en la mente de Saulo es, yo los voy a tomar presos y me los llevo todos a Jerusalén. Dijo. Fueran hombres o mujeres. En el viaje a Damasco, desde Jerusalén a Damasco, dice, sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor, y él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, perdón esta palabra, escúrrete, ¿por qué me persigue? Y Saulo le responde y le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Pero acá este hombre experimentó un cambio, un encuentro con Jesús, que por eso es que es tan importante entender los primeros versículos. Porque este era un hombre que en su mente, los del camino o los cristianos, era una secta, era algo malo. Y había que perseguirlo, había que ponerlos presos, y si se oponían a eso había que matarlos. De hecho, él fue testigo de la muerte de Esteban. Y estaba ahí cuando apedrearon a Esteban. Y él, de hecho, lo autorizó. Entonces, en su mente era eso, pero tuvo un encuentro con Jesús, un encuentro personal. Y este encuentro le transformó su vida. Y pasó de un momento cuando escuchó, Saulo, ¿por qué me estáis persiguiendo? Y él de manera inmediata dijo, Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, pues. ¿A qué tú me estáis persiguiendo? Entonces los procesos de transformación son tan importantes en nuestras vidas. Porque ese proceso de transformación es lo que de alguna manera muestra lo que Jesús está haciendo en cada uno de nosotros. Cuando tenemos un encuentro personal con Jesucristo, amigos y amigas, somos transformados. Es imposible mantenerse de la misma manera, ¿cierto?, si hemos tenido un encuentro con Jesús. Cuando Jesús comienza a trabajar en nosotros, cuando Él comienza a hablar a nuestras vidas, cuando Él comienza a decir, vamos a trabajar en esta área, ahora vamos a trabajar en esta otra área, ahora vamos a tratar tu carácter, ahora vamos a tratar esto, ahora vamos a tratar, y vamos tratando las diferentes áreas de la vida. El asunto está en que cada uno de nosotros necesitamos abrir esos espacios para que Él trabaje en nosotros. Cuando nosotros nos resistimos, nos oponemos, ¿cierto? Y decimos no, obviamente Jesús va a esperar, el Espíritu de Dios va a esperar ese trabajo. Por eso necesitamos entender cómo es que Dios transforma nuestras vidas. ¿Cómo es que Dios cambia nuestro ser? Es imposible. Escúchame esto, aquí hay un ejemplo claro, que cuando tú tienes un encuentro con Jesús, es imposible mantenerte de la misma manera. No es lo mismo. Cuando tú conoces a Jesús, te cambia. Yo recuerdo como yo era, tenía 20 años, imagínate, 30 y tantos años atrás. Pero yo recuerdo claramente cómo yo era. Yo entiendo ese proceso de transformación. Y a algunos yo les he contado porque han tenido una experiencia similar. Cuando yo entendí el amor de Dios, cuando yo capté que Dios era mi Padre, cuando yo capté que de una manera maravillosa, a través de la gracia y la misericordia de Dios, ahora yo podía acercarme a Dios y recibir su amor y su bondad. Amigos, comencé a llorar en septiembre y paré de llorar en diciembre. Yo escuchaba una canción cristiana, lloraba y lloraba donde fuera. Estaba en mi trabajo, me acuerdo, y de repente yo, Personal Estéreo,
Sí, pues Personal Estéreo. Y de repente escuchaba algo y lloraba, y me acuerdo claramente, se me acercaban mis compañeros de trabajo y me decían, ¿qué te pasa? Si ya va a pasar, como si hubiese sido algo malo. Y yo les decía, no, si es algo bacán, tenéis que vivirlo. Yo no vengo de un trasfondo cristiano, entonces tenía una forma de hablar, una forma de ser que era diferente al mundo canuto. Entonces para muchos, llegó mucha gente a la iglesia a través de eso, a través de ese llanto. Porque logré entender algo, ese proceso de la transformación que el Señor hace en nuestras vidas. Y a veces hay áreas que tenemos en cada uno de nosotros, tenemos y que luchamos, y que lo único que necesitamos es ir al Señor y decirle, Señor, ayúdame en esta área. No entiendo cómo hacer ese cambio. Y Dios quiere generar eso, quiere ayudarnos en las diferentes áreas. Y yo entiendo que todos los que estamos aquí, tal vez menos uno que yo conozco que no necesita cambios, pero todos los demás necesitamos generar cambios en nuestra área. Entonces, bueno, el asunto es que Pablo pasó de perseguidor a apóstol. ¿Cómo es que Dios nos cambia? Hoy día vamos a poner unas bases de cómo es que Dios nos cambia, y en los próximos domingos vamos a estar hablando acerca de áreas que Dios quiere cambiar y transformar en nuestras vidas. Vamos a estar hablando acerca de las diferentes áreas que Dios quiere transformar en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo es que Dios nos cambia? Primero, la palabra transformación que estábamos leyendo en 2 Corintios 3 o en Romanos 12, es la palabra metamorfosis. Tal vez muchos de ustedes la escucharon en el colegio, en biología en ese tiempo, no sé, ¿cómo se llama ahora? Ciencia, ¿no? ¿Ya? Y en esencia, la palabra metamorfosis es una palabra compuesta, ¿cierto? Que meta significa cambio, y morfosis transforma, se cambia la esencia. Entonces la palabra metamorfosis significa, es el proceso de cambio de una cosa a otra. Se transforma en algo distinto a lo que es. Y esto es lo que es la palabra que Pablo usa para generar el proceso de cambio en cada uno de nosotros. Nos transformamos, nos cambiamos en algo que... Yo recuerdo, yo vivía, mi casa era casa esquina, y la casa esquina donde todos se juntaban. No sé si tú creciste en un barrio donde había esa esquina donde todos llegaban. Hoy día ya no pasa eso, pero en esos años pasaba, ¿ya? Y de hecho teníamos un poste delante, del frente de mi casa había un poste de luz que tenía un aro de básquetbol, y todos llegaban ahí. Y mi casa, como estaba ahí, yo salía y era amigo de todos, po. Entonces, pero cuando conocí al Señor, yo me acuerdo que fue en junio del 85. Algunos de ustedes ni nacían, ¿ya? Y yo me acuerdo que me regalaron una Biblia. Y me daba vergüenza salir con la Biblia en la calle porque estaban mis amigos en la esquina. Y yo salía con la Biblia dentro de la parca. Y así salía. Hola, Cristian, ¿para dónde vas? No, va a ver unos amigos. En realidad iba a un estudio bíblico, iba a la iglesia, a alguna parte, pero de repente el Espíritu Santo me habló. Una de estas veces así, tal cual. Y escuché una voz, no fue que se me apareció algo, no fue así. Pero sentí en mi corazón como, ¿hasta cuándo me va a ocultar? Eso es lo que sentí en mi corazón. Y me acuerdo que cerré los ojos nomás y salí con mi Biblia, como buen canuto, ¿sí? Y salí con mi Biblia para afuera, así, ¿qué tanta cuestión? Y todos mis amigos, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Bueno, ellos sospechaban algunas cosas, pero eso me dio la posibilidad de pararme en la esquina donde muchas veces me paré con ellos a tomar o a drogar o siempre a jugar, estar ahí, a predicarle el Evangelio. Y ahí es donde uno se va dando cuenta de que tal vez, no es que se genere un cambio físico, aunque a veces se genere, pero es el cambio interior que Dios genera en nuestras vidas. Y que para los amigos muchas veces te van a mirar y dicen, ¿qué te pasó? Pero es Jesús. Y es Jesús quien viene y cambia y transforma nuestras vidas. Y por eso que es tan importante. Él no ha parado. Cuando Jesús comienza un trabajo, cuando Jesús llega a nuestras vidas, comienza ese proceso de remodelación, de cambio, ¿cierto? Que nunca va a terminar. Va a terminar cuando Él vuelva, va a terminar cuando nosotros partamos. Allá recién va a terminar ese trabajo. Pero mientras estemos en este mundo, Dios está trabajando en nuestras vidas de tal manera que nos está preparando, ¿sabes para qué? Para la eternidad. El trabajo que Dios hace en nuestras vidas aquí no es tan solo para esta tierra, es para
disfrutar y que podamos entender y comprender de mejor manera la eternidad. Y por eso que tenemos que abrir nuestro corazón y decirle, Señor, cámbiame entero, ya transfórmame nomás, Dios. Para que Él pueda, para que cuando llegue ese momento de la eternidad, podamos entender y disfrutar a plenitud de lo que vamos a vivir allá. Pero el proceso comienza acá. Y eso es tan importante entender, estos cambios que generan la transformación en nosotros. Entonces, a mí me gustaría tratar un poquito, unos próximos 15 minutitos, ¿qué se requiere para estos cambios? ¿Qué se requiere de mi parte para generar estos cambios en mi vida? Primero, Proverbios capítulo 18, versículo 12. Proverbios 12, 18 dice, al fracaso lo precede la soberbia humana. A los honores les precede la humildad. La humildad. Entonces, lo primero que se requiere para generar los procesos de cambio en nosotros es humildad y reconocimiento. Humildad significa saber quiénes somos. Humildad no es caminar cabizbajo o vestir malo. Humildad no tiene que ver con eso. Humildad tiene que mirarse uno mismo y decir, no soy nada. Entonces, humildad tiene que ver con mirarse a uno mismo y decir, Señor, tú eres Dios poderoso. Tú eres perfecto. En ti, Señor, no hay sombra de variación. Señor, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto está en ti. Pero en nosotros, como seres humanos, Dios, somos hormigas simplemente. Humildad tiene que ver con reconocer quiénes somos y quién es Dios. Y reconocer, por eso que el primer paso en el proceso de la transformación y del cambio, el primer paso es humildad. Amigos, mira lo que dice aquí, el fracaso. Al fracaso lo precede, ¿qué cosa? La soberbia, el orgullo. El decir simplemente, no, yo sé. Ese es famoso, no, yo ya sé. A mí me pasa tanto, no sé si usted, de repente yo hablo con gente y les digo, oye, pero esto, no, si ya sé. Yo sé. Entonces siempre, si ya sabéis, ¿para qué venís para acá entonces? Sí, po. Sí, tú lo sabes. Que esa es la realidad, ¿me entiendes? La soberbia, el orgullo, es algo que impide que el mover de Dios pueda venir a nuestras vidas y generar esos procesos de cambio. Y tenemos que sacarnos la soberbia, sacarnos el orgullo, sacar nuestra autosuficiencia. El pensar que sabemos todo, o si lo entendemos, no, si yo ya estudié eso hace 5 años. Amigos, el concepto de la humildad es simplemente reconocer que jamás vamos a llegar a la perfección aquí, pero Dios sí es perfecto, por lo tanto tenemos que mirarlo a Él y decir, Señor, yo quiero ser como tú eres, caminar como tú. Pero eso demanda humildad y reconocer quiénes somos. Por eso es tan importante, ese es el primer paso, dejar al lado la soberbia. Dígale que esté a su lado, deja al lado la soberbia. Ay, ay, ay. Fuerte, ¿ah? ¿Sí o no? Es fuerte decirle eso a alguien, ¿o no? ¿Sí o no? Deja al lado tu orgullo, deja al lado tu soberbia. Oh, Dios, es fuerte. Si estuviera Martita aquí, yo no se lo diría. Pero es fuerte. Pero es una realidad. Y que todos nosotros necesitamos escuchar. Todos nosotros, sin excepción, necesitamos escuchar, deja tu soberbia. Camina en la humildad, porque el proceso de la humildad es lo que nos va a llevar al cambio, a la transformación. Proverbios 11, versículo 2, dice, cuando viene la soberbia, ¿cierto? Viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Cuando yo siento el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia, inmediatamente lo que me viene es la deshonra, la humillación, va a venir eso. Pero cuando caminamos en humildad, por eso que Jesús dijo, cuando llegue a un banquete, no te apresures a sentarte adelante. ¿Por qué? Porque puede ser que llegue el jefe de la fiesta y te dice, oye, ¿qué hacía ahí? Siéntate ahí atrás, cosa que alguien te diga, oye, siéntate aquí, por favor. La humildad va ante todo. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para que Dios genere estos cambios en nosotros? Lo primero, ser humilde. Humildad y reconocer, ¿cierto?, nuestra necesidad. Por lo tanto, no oponerse a los cambios. Cuando Dios quiere generar el cambio, no te opongas.
Simplemente entrégate y dile, ya, Señor, aquí estoy, hágalo nomás, Dios. Sorry o perdóname si mi orgullo, mi soberbia de repente sale a flote de nuevo, pero Señor, que tú termines lo que has comenzado en mí. Un segundo punto en requisito de cómo se generan los cambios, en Juan 17, versículo 17, dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. El segundo punto que se requiere es aprender la verdad. Aprender la verdad, algo que parece tan simple, pero es la realidad. Cada uno de nosotros hemos crecido en un mundo, ¿cierto?, ficticio, mentiroso, que ha dejado a Dios de lado, que no pone a Dios en el centro de la vida. Por lo tanto, necesitamos captar la verdad e interiorizar esa verdad en nuestro corazón. Por eso es que es tan importante este proceso. Efesios 4, el apóstol Pablo dice, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, dijo él, más bien, al vivir la verdad con amor, vivir esa verdad, vivir la verdad, ¿cierto? Creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, a Cristo. Cuando caminamos en la verdad, nos vamos a parecer a Jesús. Escúchame esto. Cuando tú comienzas a caminar en la verdad, y dice acá arriba, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Cuando comenzamos a caminar en la palabra de Dios, comenzamos a parecernos a Jesús. Y por eso que gente se te va a acercar y te va a decir, oye, ¿cómo es que hay cambiado? ¿Eh? ¿Qué te pasó? Ya, no sé, no es tan solo garabato, sino que el carácter. Tal vez tienes más paciencia, o tal vez tienes más amor o aceptación por otras personas distintas a ti. Y algo comienza a formarse en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo la verdad. Y estamos interiorizando esta verdad. Y el apóstol Pablo viene y dice, para que vivan en la verdad, pero con amor. Amigos, la verdad sin amor es legalismo. Es verdad, pero legalista. Pero cuando establecemos la verdad y la asumimos y la abrazamos con amor, como Jesús la predicó y la enseñó y la vivió, estos procesos cambian y transforman nuestra vida, y a través de nuestras vidas Dios nos usa para la transformación de otras personas. Por eso es que están maravillosos los procesos de cambio, los procesos de transformación. Lo primero que necesito, humildad. Señor, aquí estoy. Necesito un cambio completo. Pero lo después, inmediatamente, es aprender la verdad, tomar la Biblia y empezar a investigar qué es lo que dice Jesús acerca de las diferentes áreas de la vida. Por lo tanto, si queremos ver cambios en nuestras vidas, necesitamos identificar las mentiras. Necesitamos decir, esto no está bien. Y reconocer y decir, esto no está bien, esta área en mi vida no está bien, no está en orden, no está bien. Porque es una mentira. Y necesitamos involucrar la verdad de Dios en esa área para generar los procesos de transformación. Amigos, si no generamos los procesos de transformación, constantemente vamos a estar entrando a esas calles sin salida. Tal vez en un momento la podemos evitar, pero después nos vamos a encontrar con la calle y vamos a volver a meternos ahí y nos vamos a encontrar con un muro. Hasta que abrazamos la verdad. Y cuando abrazamos la verdad, ese muro se cae. Y comenzamos a vivir la verdad de Dios en nuestras vidas. Y eso genera transformación. ¿Se entiende? Bueno, próximo. Tercer punto acerca del qué se requiere para generar los cambios. Romanos 12:2, que recién lo leíamos. Dice, no se molden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. El tercer punto es, se requiere una nueva manera de pensar. Recuerda que en el contexto, la parte conductual de cada uno de nosotros debería estar precedida por nuestros pensamientos. O sea, cuando alguien me dice a mí, es que no sé cómo llegué a esto. Amigos, sí sabe. Lo que pasa es que no te has dado cuenta nomás.
Pero hay montones de personas que de repente uno habla y dice, es que no sé cómo llegué a esto, no sé cómo me metí en esta situación, no sé cómo estoy metido en esto. Sí, yo sé, porque en algún momento abriste tu mente a pensamientos tal vez incorrectos, inadecuados, áreas que tú tal vez involucraste en tus pensamientos. Y eso te llevó a una conducta inadecuada. Por eso es que es tan importante tener una nueva manera de pensar. Hay una palabra que es maravillosa, a mí me encanta y yo sé que es muy poco usada, pero es la palabra cosmovisión y que está relacionada directamente, primera Juan lo usa, bueno, pero que es la palabra, de alguna manera esta palabra cosmovisión tiene que ver cómo vemos la vida, cómo tú estás viendo la vida y que tiene una relación directa con lo que nosotros interiorizamos en nuestra mente. La perspectiva de la vida. Cuando Jesús caminó en esta tierra, muchos veían una cosa y Jesús veía otra. Tan simple algo como los niños. Cuando se acercaron los niños a Jesús, ¿qué hicieron los apóstoles o los discípulos? Lo empezaron a echar. ¿Y qué hizo Jesús? Otra cosmovisión. Dijo, oye, déjenlo que vengan aquí. Cuando alimentó a los 5.000, los discípulos llegaron y dijeron, oye, no tenemos cómo alimentar a esta gente. Hay un par de panes y otros peces ahí y no hay nada más. No, denles de comer ustedes. ¿Pero cómo le vamos a dar? Denles de comer. Porque tenía otra perspectiva de la vida, otra forma de ver la vida. Pero esa forma de ver la vida viene de un proceso de la renovación de nuestros pensamientos. Entonces hay que cuidar lo que entra en la mente. Hay que cuidar lo que nosotros abrazamos con nuestros pensamientos. ¿Qué significa eso? Cuidar lo que vemos en la televisión. Amigos, Netflix es una fuente de mentiras. ¿Tiene series buenas? ¿Tiene alguna? Breaking Bad, Better Call Saul, salvan. ¿Ya? Pero tiene una cantidad de series y películas inadecuadas. Inadecuadas para nuestra manera de pensar y de ver la vida. Por eso que lo que vemos, lo que leemos. El otro día una persona en la iglesia me dijo, es que Paulo Coelho dijo esto en su libro. Y dije, ¿quién es Paulo Coelho? Yo sé quién es Paulo Coelho. Y me dijo, no, es un escritor. Y dije, sí, pero es un compadre humanista positivista, que está lejos de la palabra de Dios. Entonces, sí, bueno, ¿qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú lees? De repente hay gente que comparta cosas, no sé, en Facebook, ven una, no sé, pues un flyer de Facebook o en alguna parte y dice, oh, qué bonito lo que está diciendo, y está lejos de la palabra. Y lo comparten con 1.000 personas y están compartiendo una mentira. Por eso es que es tan importante lo que entra, lo que tú ves, lo que tú lees, lo que tú asimilas en tus pensamientos. 1 Corintios 2:16, Pablo dijo, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, dice, tenemos la mente de Cristo. Pero tenemos que trabajarla, esa mente tenemos que activarla con la verdad de Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros podemos caminar en este pensamiento, pero tenemos que llevarnos a eso. Y el apóstol Pablo dice, requiere, ¿cierto?, una manera nueva de pensar al renovar nuestros pensamientos. Número 4, ¿cierto?, en Efesios 4:22 dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Y esto Pablo está hablando de la vida nueva y la vida vieja. Que no puede, si ahora tienes vida nueva, vístete con ropa nueva. Pero estas dos cosas no funcionan, por lo tanto, lo que yo tengo que aprender, ¿qué requiere? Se requiere limpiar mi casa. ¿A qué se requiere? Bueno, algunos necesitan, pero ¿a qué se requiere esto? Mi casa somos nosotros. Hay áreas tal vez en nuestras vidas. Hay áreas tal vez en nuestras vidas donde hemos guardado la tierra bajo la alfombra. Hay áreas tal vez en nuestras vidas donde hemos cerrado la puerta y que nadie entre ahí y yo me meto a esa pieza cada vez, de repente, porque hay cosas inadecuadas en esa pieza. ¿Te has fijado que a veces hay piezas en la casa que es como bodega, así que nadie quiere entrar ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? No entré ahí. Limpiar la casa.
Significa limpiar nuestras vidas, comenzar a deshacerse de la ropa vieja, comenzar a deshacerse del viejo hombre, comenzar a dejar las cosas que antes tal vez eran parte de mí, pero eran parte antes de conocer a Jesús. Y ahora al conocer a Cristo tengo la oportunidad de generar esta transformación y estos cambios. Pero tengo que pasar por este proceso de limpiar mi casa. Tal vez antes tenía un carácter y ahora Dios me está trabajando y a través del fruto de su Espíritu me está llevando a ser paciente, a ser bondadoso, a aprender a perdonar, a aprender a tener un carácter más conciliador. No sé. Hay algunos que prenden con agua, hermano. Hay algunas personas que tú le chispitas, le pegas, y tal vez Dios quiere trabajar eso en ti. Amén, ¿cierto? Escúchame esto. Limpiar la casa significa disponerse a sacar aquellas cosas que están en cada uno de nosotros y que muchas veces las tenemos en un área guardada ahí y decimos, no entre ahí. Limpiar nuestra casa, nuestras propias vidas. Pero ¿por qué es tan difícil a veces deshacerse de los malos hábitos? ¿Por qué es tan difícil a veces dejar atrás malos hábitos o malas actitudes o malas cosas o mal carácter? ¿Por qué es tan difícil hacer estas cosas? Lo primero, ¿sabes por qué? Porque esos hábitos o esas acciones o esos pensamientos ya llevan años con nosotros. Y generar los cambios no es tan fácil. Generar los cambios a veces no ocurre de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque ya lo hemos alimentado por años ahí. Los tenemos guardados por años allá. Y no es tan fácil cambiarlo. Muchas veces tampoco es difícil cambiarlo porque se han hecho parte de nosotros. Es que cuando decimos, es que yo soy así. Es que yo soy así. Eso es porque ya hemos abrazado una forma de ser, una conducta o un mal hábito y lo hemos hecho parte de nosotros y nos hemos engañado y nos hemos creído esa mentira. Y hoy día decimos, es que yo soy así, po. Y eso es un problema, porque cuando nosotros, ¿cierto?, llevamos estos hábitos por años, o lo hemos hecho parte de nosotros, son difíciles de cambiar. Pero tenemos que entender que también Satanás, en sus mentiras y en sus engaños, no nos va a dejar cambiar los hábitos tan fácilmente. No nos va a dejar cambiar nuestras vidas tan fácilmente. Y vamos a necesitar del Espíritu de Dios para decirle, Señor, necesito tu ayuda en esto. Vamos a ir viendo esto en los próximos domingos. Señor, necesito de ti en esta área de mi vida. Amigos, los cambios no son fáciles. Hay ciertos cambios que son fáciles de generar. Hay ciertos cambios que no son tan complejos. Pero hay otros cambios de aquellas áreas profundas en nuestras vidas porque la hemos tenido por años o porque lo hemos hecho parte de nosotros o porque Satanás nos tiene engañados que no son tan fáciles de cambiar. Pero que Dios sí quiere transformar. Por eso necesitamos de alguna manera disponernos a limpiar la casa, a decir, ok, Señor, aquí estoy, yo necesito de tus cambios y de tus procesos en mi vida. Y número 5, ¿qué se requiere para generar los cambios? Mateo 9:29, Jesús dice, entonces les tocó los ojos, ¿no es cierto? Y les dijo, que se haga con ustedes conforme a tu fe. ¿Qué significa esto? Necesitamos también tener fe. Fe que Dios puede hacer esos cambios. Fe que Dios quiere hacer esos cambios. Fe que Dios puede y tiene el poder, aún en esos cambios más profundos y más difíciles, que son complejos y que luchan y que tal vez nos complican la vida a diario. Dios tiene el poder para cambiar esa área en cada uno de nosotros. Recordemos Filipenses 4:13. Recordemos Filipenses 4:13. El apóstol Pablo viene y dice, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dígale a su lado, dile, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dile, todo lo puedes. Así que ahora nos vamos volando. Todo lo puedo. Siempre cuando yo leo este versículo digo, Señor, yo quiero volar. Sí, es verdad. Yo quiero volar. Yo no quiero caminar el agua. No, yo creo que ya alguien lo hizo. Ya lo hizo. Así que, pero volar. Pero la Biblia nos dice que demanda fe. Si hay algo, hay algún área de nuestra vida que tal vez tú estás luchando y tal vez tú estás peleando y tal vez tú estás diciendo, es que pastor, usted no sabe cuánto me cuesta generar el cambio en mi vida, en esa área.
Pero si no tenemos fe, que Dios realmente puede cambiar esa área, estamos de más aquí. La Biblia dice que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Por lo tanto, no hay área que Dios no pueda cambiar. No hay carácter que Dios no pueda transformar. Lo único que se requiere es humildad y reconocimiento para decir, Señor, cambia mi vida, transforma mi vida. Entonces, 2 Corintios 3:18, Pablo dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a la semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Somos transformados. El deseo de Dios es transformar nuestras vidas. ¿Qué necesitamos? Humildad y reconocimiento. Amigos, necesitamos dejar al lado el orgullo, la soberbia. Necesitamos aprender la verdad, cambiar la mentira, identificar las mentiras en nosotros y cambiarla por la verdad. Necesitamos también una nueva manera de pensar, una cosmovisión de ver la vida diferente, limpiar nuestra casa y fe, que Dios puede transformar nuestras vidas. Bueno, vamos a orar. Pongámonos de pie y vamos a orar.